Seguimos con la serie de estudios de Juan capítulo 3 versículo 16 y en el primer programa hemos aclarado que Jesús le dice a Nicodemo que tenía obligatoriamente que nacer de nuevo, que tenía que nacer del agua y del espíritu, porque Nicodemo suponía que al ver a Jesús hacer milagros, que al ver a Jesús predicar, le daba esa capacidad para poder conocer a Jesús. Hemos extraído en el primer programa el sustento teológico del Antiguo Testamento, porque Jesús cita el Antiguo Testamento con el fin de traer la enseñanza de esta doctrina de la regeneración. Y en este segundo programa, antes de entrar al verso 16, vamos a estudiar a fondo lo que significa tener un corazón de piedra. Quédate hasta el final del video y te lo explico. ¿Qué es tener un corazón de carne? Vamos a buscar nos vamos a situar en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 2. Ezequiel capítulo 12 versículo 2 y dice: Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven, oídos para oír, pero no oyen, porque son una casa rebelde. Y vamos a ir ahora al capítulo 37 de Ezequiel, nos mudamos unos capítulos más adelante, y tenemos allí la famosa narración de lo que es el Valle de los Huesos Secos. Yo sé que muchos saben de esta narración, en donde en el versículo 11 dice que es la casa de Israel. O sea, el texto es claro cuando dice que ese Valle de Huesos Secos es la casa de Israel. Como hemos leído recién el texto del capítulo 12, versículo 2, recién de Ezequiel, y recordemos, yo necesito que ustedes recuerden que tenían ojos para ver pero no veían, y tenían oídos para escuchar y no escuchaban, y que estos huesos secos era o simbolizaba el corazón de piedra, y significa tener un corazón de piedra, significa que estamos muertos espiritualmente. Aquí se está hablando de la doctrina de la regeneración. En el primer programa hemos hablado abundante acerca de esta doctrina bíblica de la regeneración, porque lo que está muerto espiritualmente, solo Dios puede volverlo a la vida. Entonces, vamos a estudiar esta parte. Estamos en Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer el verso 5. El verso 5 dice: Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis. Y aquí está la capacidad de conocer a Dios, porque dice: y sabréis que yo soy Jehová. Eso es lo que pasaba en el primer programa. Si no lo han visto, lo voy a dejar al final de este programa el link para que ustedes puedan revisar el primero. Habíamos dicho que Nicodemo no tenía la capacidad de conocer a Jesús. Por eso cuando él se acerca y dice: maestro, rabí, primer error, lo llama rabí. Sabemos, y ya hemos estudiado esa palabra sabemos, y en realidad no puedes conocer a Dios, no puedes saber de Dios, no puedes saber nada acerca del reino de Dios si tú no naces de nuevo. En otras palabras, no puedes conocer nada de lo espiritual con un corazón de piedra. Hasta ahí estamos claros. Dios, en este versículo 6, estamos en Ezequiel 37, Dios es el que interviene para que este hombre, recuerden el capítulo 12, versículo 2 que hemos leído, que Dios lo que va a hacer es darle la capacidad, interviene, Él da el primer paso y le da a Dios a estos hombres la capacidad. ¿Para qué? Para que esos ojos que tienen y oídos que tienen ahora puedan ver y ahora puedan escuchar, y tengan la capacidad, al ver y a escuchar, tengan la capacidad de poder responder al Evangelio.
Esa es la idea. Ahí es cuando pasas de un corazón de piedra, espiritualmente muerto, a un corazón de carne, que ya eres nacido del Espíritu. Vamos a leer el verso 9. Seguimos en Ezequiel 37, verso 9. Entonces él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. ¿Ven el contraste que hay de que algo está muerto, que no tiene la capacidad de nada? Estás muerto. Y viene Dios y sopla, y viene el Señor tomando ese primer paso y te vive y te revive y empiezas a vivir. En el verso 9 que Jesús está citando a Nicodemo, o sea, Ezequiel 37, versículo 9, es el versículo que Jesús le está citando a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8 es Ezequiel 37, versículo 9. El versículo 8 de Juan capítulo 3 dice: el viento sopla donde quiere y oyen su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le está diciendo a Nicodemo que Israel, porque dice ahí el verso que ese valle de hueso seco era la nación de Israel. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es que Israel estaba muerto espiritualmente, estaban muertos, separados de Dios. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Y que él estaba muerto, que Nicodemo, al ser parte de Israel, estaba muerto espiritualmente y que necesitaba que Dios lo traiga a la vida. Por eso es que le cita la narración del Valle de los Huesos Secos, porque así está nuestro espíritu, está seco, está muerto, y el Espíritu viene y nos vivifica, y eso es lo que necesitaba que pase en Nicodemo. Nicodemo necesitaba que pase esto, el nuevo nacimiento, y se lo grafica Jesús citando el Valle de los Huesos Secos, que Dios lo traiga a la vida y le cambie ese corazón de piedra por uno de carne. Entonces recién ahí Nicodemo conocería a Dios y andaría en su voluntad. Es importante, hermanos, que entendamos que el hombre natural no puede por sí solo saber, y mucho menos poder entrar al reino de Dios en ese estado natural. Y yo entiendo, hermanos, que cuando nosotros vamos al versículo 16, porque me lo han dicho en la cara, dice: hermano, ahí dice que para todo aquel que cree, ahí está en la Biblia, y me lo dicen así, me lo marcan así literalmente, y suponemos, según lo que leemos literal ahí en la traducción, que Cristo murió y abrió esa puerta de la salvación para que todo aquel que quisiera venir a Cristo por iniciativa propia humana pudiera ser salvo. Yo decido ir a Cristo, porque yo, hermano, para ser honesto, yo pensaba así, porque yo vengo de otra posición que muchos saben, dispensacional, lo voy a decir, ya es hora. Entonces yo pensaba que uno decidía, bueno, yo decido ir a Cristo o no decido ir. En realidad, así pensé durante mucho tiempo, pero eso no es lo que enseña el texto una vez que nosotros lo empezamos a estudiar en su contexto y empezamos a malinterpretarlo. Y precisamente porque desconocemos el contexto que rodea todo el versículo del 1 al 15 antes de llegar al 16. Y miren todo lo que hemos estudiado en el primer programa, todo lo que vamos, no sé, creo que iremos unos 10 minutos ya de este segundo programa y todavía no hemos llegado a este versículo 16.
Fíjense todo lo que hay que tener en cuenta. Nicodemo creía que en su estado natural podía conocer a la persona de Jesús. Y es por eso que Jesús lo para y le dice, espera. Cuando él le dice, sabemos que has venido de Dios, él dice, espera. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Debe haber un cambio de naturaleza. 2 Corintios 5:17. Tiene que haber un cambio de naturaleza. Jesús le dice a Nicodemo en el verso 6 que lo que es nacido de la carne va a quedar en la carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo era carnal y requería que Dios lo resucitara espiritualmente, lo mismo que pasó en el Valle de los Huesos Secos. Para ser un hombre espiritual necesitaba nacer del Espíritu, y hasta que ese cambio no pase, no suceda, no puede entender las cosas de Dios y mucho menos andar en su voluntad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, voy a hacer un paréntesis para reforzar esto, 1 Corintios 2:14, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para esa persona son necedad y no las puede entender. ¿Se dan cuenta? En tu estado natural no puedes entender las cosas de Dios, porque se disciernen espiritualmente. Cuando Dios te resucita el espíritu, te conectas con Dios, estás conectado a Dios. Por eso es que nosotros podemos cerrar los ojos y poder orar al Padre en el nombre de Jesús. Si nosotros no nacemos de nuevo con un corazón de piedra, no podemos orar al Señor, porque no lo conocemos. Como Nicodemo no entendía quién era, no sabía quién era Jesús, lo llama rabí, porque para Nicodemo era un rabí, un simple maestro, y Jesús no es un rabí. Yo soy el Hijo del Hombre. Y Jesús lo va a decir en el versículo 13. El versículo 13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero en el versículo 14, y acá me gustaría que nos concentremos un poquito, el versículo 14 dice, presta atención, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús va a aclarar para qué vino. O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo el motivo en este versículo 14 por el cual él está acá en la tierra. ¿Y para qué está Jesucristo acá? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está explicando Jesús a Nicodemo? Le está diciendo que él vino a realizar una obra que ya fue prefigurada en el Antiguo Testamento en Números capítulo 21. O sea, Jesús vino a llevar a cabo la obra de lo que pasó en Números capítulo 21 y versículos del 4 al 9. La pregunta acá es, ¿qué pasó en Números capítulos 21, versículos del 4 al 9? Bueno, los vamos a resumir breve por el tema del tiempo. Pasó que en el versículo 5, el pueblo se comienza a quejar contra Dios, contra Moisés. El versículo 6 dice, bueno, el pueblo se quejaba porque dice que no había agua. Ustedes lo pueden leer más detenidamente. En el versículo 6 dice que Jehová envió serpientes ardientes para ser mordidos, y por consecuencia de esa mordedura muchos habían muerto. Entonces el pueblo, que estaba ya enfermo con ese veneno, dice el versículo 7, dice que van a Moisés y le piden a Moisés que pueda intervenir o que intervenga entre ellos y Jehová, que él sea su mediador. Al estar mordidos por esas serpientes, lo único que ellos estaban esperando era la muerte física.
O sea que estaban bajo condenación, estaban sentenciados a muerte. A lo que Dios va a ofrecer una solución en el versículo 8 y el versículo 9. Y esto sí lo voy a leer. Versículo 8 y versículo 9 de Números capítulo 21. Dice, versículo 8. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora o ardiente y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo aquel que se ha mordido la mire, vivirá. Verso 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno de este pueblo, este miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿De acuerdo? ¿Por qué Jesús le cita este pasaje antiguo testamentario a Nicodemo? Lo que Jehová le envía a hacer a Moisés era como una representación del estado en el cual el pueblo se encontraba y debía ser ese estado condenado. De hecho, estaban condenados a muerte por las mordeduras de la serpiente. Entonces, todos los condenados a muerte, dice esta narración del versículo 4 al versículo 9 de Números 21, decían que debían ir a la serpiente de bronce que Moisés había levantado, mirarla, o sea, pararse enfrente. Yo me imagino, me paro acá enfrente una serpiente grande de bronce y yo la miro a esa serpiente. Y en mi mente, la idea era entender que ese era el plan de Dios, que ese era el medio que Dios había provisto en ese momento dado, que Dios había provisto para que se salvasen. Ese era el medio que Dios había provisto para que ellos se puedan salvar, para que puedan ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús al citarle esta narración a Nicodemo? Hermanos, a ver, lo que Jesús va a hacer es unir la figura del Hijo del Hombre, versículo 13 del capítulo 3 de Juan, con la figura de la serpiente ardiente, Números 21 del 4 al 9. ¿Y qué significa esto? Significa que Jesús es el que iba a traer la justicia perdurable. Daniel capítulo 9, tenemos toda una serie de Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel. Jesús era el que cumple el nuevo pacto. Ezequiel capítulos 36 y Ezequiel capítulos 37. Nicodemo le dijo rabí a Jesús y Jesús le dice, yo soy el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó en el desierto la serpiente para que se pudieran salvar, porque ese era el medio en ese momento. Y ahora Jesús le está diciendo a Nicodemo, yo soy el único medio para que se salven. El único. No hay otra. Para que todo aquel que cree tenga vida eterna. ¿Y quiénes son los que creen? Todos aquellos que han sido regenerados por Dios, o sea, los creyentes. Porque desde el principio del primer programa y hasta ahora venimos teniendo el mismo hilo contextual en la cual Dios toma la iniciativa de cambiarnos el corazón de piedra por uno de carne y nos da la capacidad recién ahí para creer. Entonces el versículo 15, cuando dice para todo aquel que cree, es para todo aquel que ya está creyendo, es para todo aquel que ya ha sido regenerado. Está dirigiéndose a los creyentes, para que todo aquel que cree, aquel que está creyendo. Entonces, en este contexto, en este hilo contextual de la cual hemos empezado en el primer programa y ahora cerrando este segundo programa, en este mismo contexto es que debemos entrar a leer el versículo de 16, que es el versículo en cuestión, y que vamos a entrar a estudiar el versículo 16 en el próximo programa, porque ya no hemos pasado de la hora.
Así que, hermanos, muchísimas bendiciones. Dios los cuide y les guarde. Ruego al Señor que estos videos les estén siendo de ayuda, de bendición y de crecimiento espiritual. Así que si les gustó, ayúdenme con un like, suscríbanse, compartan, que ayudan muchísimo al canal. El algoritmo de YouTube lo va recomendando y así podemos seguir expandiendo el reino de Dios y cumplir con lo que el Señor nos dijo que hagamos allá cuando nos dio la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar. Bendiciones, hermanos, nos vemos, chao.